Amigas y amigos, bienvenidos al Instituto Cervantes de Londres y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Es muy hermoso y es muy reconfortante ver esta acogida a Tamara Rojo, que como saben ustedes es uno de los grandes nombres de la danza contemporánea. De acuerdo con el New York Times, nada menos que the greatest dance actress of her generation. El New York Times. Al menos en tiempos recientes, Tamara Rojo es muy posiblemente la personalidad española que más reconocimiento ha merecido, que más lejos ha llegado en una sociedad tan compleja, tan competida como es la británica, y además en una disciplina tan exigente como es el ballet y como es también, además de la danza, la gestión cultural de alto nivel. Tenía, por tanto, todo el sentido del mundo inaugurar o intentar inaugurar con ella esta serie de diálogos que hemos llamado Blanco White, en homenaje al insigne exiliado del 19 y no ajenos, desde luego, a ese juego anglo-español de su apellido. Un juego que tiene toda la lógica precisamente cuando lo que buscamos es levantar puentes y acercar orillas entre nuestras culturas. Muchas veces, quizá la mayoría, utilizamos el inglés en nuestros actos precisamente para que la lengua no sea una barrera a la hora de disfrutar de nuestra cultura. Por suerte, el español tiene ya un poder de seducción muy importante, ¿no?, como demuestran muchos alumnos los que aquí, con tanto esfuerzo de nuestros profesores y de personal, pues sigue viniendo en gran número. En todo caso, el Cervantes es y quiere ser la casa de las lenguas de España y del mundo hispánico, y con estos diálogos en español, en lengua española, queríamos de alguna manera premiar a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, dándoles la oportunidad de conocer a gentes eminentes, a personalidades ejemplares del ámbito hispanohablante. Y yo les soy muy agradecido a Tamara Rojo por aceptar nuestra invitación. Hace poco más de un año, que además sumamos fuerzas con la British Spanish Society, a cuyo presidente y algunos de cuyos miembros veo aquí, tuvimos ocasión de contar con ella en un evento muy bonito, la verdad, que organizamos y muy significativo, que organizamos con King's College o en King's College, y que buscaba reunir a mujeres artistas españolas o de lengua española para hablar de su proyección y su relación con el mundo británico. A mí me dejó entonces muy impactado su claridad de ideas, y fue ahí cuando empezó a barruntarse, ¿no?, lo que luego ha sido el germen de estos diálogos y en consecuencia el acto de hoy. Junto a ello, yo también quería expresarle mi gratitud porque, teniendo como tiene una agenda más que de ministro, pues me consta el afecto y el interés con el que sigue el trabajo de esta institución y de quienes intentamos difundir lo mejor de lo nuestro en esta tierra. Repasando ya un poco brevemente su vida y su trayectoria, amigas y amigos, cabe decir que ya me puedes corregir si digo algo inexacto en cualquier momento. Nació en la ciudad canadiense de Montreal, donde residían sus padres, y al cumplir ella los 4 meses, todos se trasladaron a España. Allí en España se inició en el centro de danza Víctor Ullate, completando más tarde su formación con David Howard y Renato Paroni. Tras formar parte de la compañía de Ullate entre 1991 y 1996, Galina Samsova la invitó a bailar en el Scottish Ballet, compañía con la que interpretó, entre otras obras, El lago de los cisnes, El cascanueces o Romeo y Julieta. Es así como Tamara Rojo se planta en los 25 años y se convierte en bailarina principal del English National Ballet, y con esta misma categoría de bailarina principal después se incorporó a The Royal Ballet de Londres en el año 2000. Antes y después de esta fecha, Tamara ha actuado como artista invitada en los mejores lugares y en las mejores compañías del Ballet Nacional de Cuba, que antes estábamos comentando, al Teatro Mikhailovsky en San Petersburgo. Nombrada directora del English National Ballet en 2012, su mandato se ha visto acompañado de grandes éxitos artísticos y de gestión, desde la reciente y triunfante nueva versión de una gran obra clásica como Giselle, de la cual seguramente ustedes habrán oído hablar. Hoy mismo yo estaba recibiendo mensajes de gente que ha ido a verla, a la invitación a su compañía a bailar en la Ópera Garnier en París, la preocupación por temas de tanta actualidad como la inclusión y el género, o la mudanza de su compañía, culminada con éxito, pese al infierno que son estas cosas, como también sabemos aquí,
la mudanza a unas nuevas y modernas instalaciones. En todo este camino hasta hoy, Tamara Rojo ha ganado premios como para ocupar milla y media de estantería. Es Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2005, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, Comandante de la Orden del Imperio Británico, Comendadora de la Orden de Isabel la Católica y literalmente un sinfín más de galardones de España, Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, etc. Lejos de sucumbir al efecto euforizante o narcotizante de los premios, sin embargo, Tamara Rojo ha continuado trabajando con ahínco y ahí me gustaría subrayar algo inusual, como es no solo su capacidad para la danza y para la gestión cultural, sino su capacidad, ya digo, más infrecuente también para reflexionar sobre su propio arte. Ella es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos tras recibir un cum laude por su tesis Perfil psicológico de un bailarín de alto nivel, rasgos vocacionales del bailarín profesional. Junto a ello hay otro rasgo que me resulta especialmente cautivador y que me ha llevado a pensar en el Turner, en el pintor británico, que siempre tenía en la cabeza a pintores menos afortunados que él. Tras la experiencia que tuvo Tamara en superar lesiones, algunas de ellas potencialmente letales para su carrera, ha inventado una horma que ensancha las zapatillas de ballet, que sin duda hará la vida más fácil a infinidad de bailarinas y ahorrará enormes, me imagino, suspiros de dolor y de cansancio. En fin, amigas y amigos, la mecánica de este acto es muy sencilla. Primero voy a plantear unas preguntas a Tamara, una conversación con el ruego expreso de que te tomes todo el tiempo que quieras. No hace falta tener, esto no es un cuestionario de la DGT, podemos, o sea, que como si no salimos de una, pues en soliloquio estaremos, yo creo, encantados. Así que expláyate cuando quieras, en fin, déjate llevar, ¿no? Y luego, pues en cuanto pueda, pues también yo creo que tiene interés que el público, pues seguro querrán hacerte preguntas, y después de todo eso, calculo que antes de la medianoche tomaremos un vino fuera, cortesía de nuestros amigos de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Me gusta decir, eso sí, antes, este es un Cervantes, tocamos madera con suerte. Algunas de las últimas personas que hemos tenido aquí, pues Cristina Morales, al poco le han dado el Premio Nacional de Narrativa. También aquí han celebrado buenas noticias Eduardo Mendoza, su Premio Cervantes, o hace muy poco, como comentábamos antes, pues tuvimos aquí también a una más novel, pero también Premio Princesa, en este caso de las letras, como es Siri Hastvedt. Así que esperamos, Tamara, que este acto de hoy sea para ti un augurio feliz, en el entendido de que de todas maneras hoy la suerte la tenemos nosotros. Así que muchas gracias. Y bueno, no sé si quieres ya decir después de este exordio, ¿no? Si quieres. Bueno, yo tenía aquí una primera pregunta, ¿no? Que era sobre las renuncias artísticas, ¿no? O sea, las renuncias que, bueno, que todas las disciplinas artísticas conllevan, ¿no? Pero que en el caso del ballet tendemos a pensar, y creo que de modo justo, son especialmente duras, ¿no? Entonces, quería lanzarte esta primera reflexión genérica de la convivencia de la vida y el arte, ¿no? En el caso de los bailarines, esos años de entrega y sacrificio, muchas veces sin que tampoco nadie lo vea, compatibilizar los estudios con la danza, imagino que ver a muchos amigos que lo dejan, en fin, la autoexigencia. Bueno, quería preguntarles un poco, ¿qué es lo más duro de todo y qué es lo que, algo aún más importante, qué es lo que te alienta a seguir, ¿no? A mí siempre me cuesta un poco hablar de sacrificios, porque creo que hay una narrativa un poco melodramática sobre el mundo del ballet, a la que yo no quiero añadir. Películas como El Cisne Negro me ayudan, entonces intento poner las cosas en perspectiva. Yo siempre hablo de elecciones. Una persona elige durante su vida, y una persona que tiene una vocación, y el ballet en general es una vocación, que empieza muy pequeño, tiene que tomar decisiones desde muy pequeño que son inusuales, como no salir de marcha con los amigos como lo harías si no tuvieras una vocación que
que demanda que cuides de tu cuerpo, que te cuides físicamente, que estés en clase todos los días, o emigrar, que desgraciadamente ahora mismo para cualquiera que se quiera dedicar al ballet clásico en España es una decisión casi inevitable, y tener una pauta o una alimentación sana, cosas que a lo mejor a la gente le parecen que son bastante inusuales para una persona joven, pero que a mí me parece que también traen o dan a los bailarines algo especial, que es esa capacidad de sacrificarse para conseguir una meta lejana y difícil, que es algo que yo creo que está bien, porque hoy en día se da tanta atención a personas que consiguen cosas muy fácilmente, con muy poco esfuerzo, con casi ningún talento, y a cambio de básicamente no tener principios. Entonces, que hoy en día una persona joven se le diga, para conseguir tu sueño tienes que tener unos principios, tienes que tener una disciplina, tienes que dar algunos sacrificios, y tal vez, si tienes suerte, lo vas a conseguir. No me parece que sea algo negativo, entonces por eso no me gusta tanto hablar de eso desde una connotación negativa. Hablas de esa connotación melodramática, en efecto, que además la pregunta iba exactamente por ahí. Sin embargo, ya has hablado del Cisne Negro, sin embargo habrá otras películas, se me ocurre ahora mismo Billy Elliot, mientras hablabas, que habrá contribuido, ¿no?, a todo lo contrario. Sí, de hecho tengo que reconocer que ninguna de las dos películas ha hecho mucho daño al ballet, porque cuando yo era primera bailarina del Royal Ballet y salió Cisne Negro, había gente que vino por primera vez a comprar entradas para el ballet, porque hacíamos El Lago de los Cisnes, y pensaban que bailaba Natalie Portman. Entonces venían y decían, ¿cuándo baila Natalie Portman? Yo sí me ofendí, la verdad, cuando no lo recogió ella, lo recogió el director de la película, el premio que le dieron, que fue el BAFTA. No fue el BAFTA, fue no me acuerdo cuál es el premio de cine en Inglaterra. El Laurence Olivier Award, sí, creo que le dieron por mejor actriz, que se lo merecía por su actuación. Pero el director, en el escenario del Opera House, donde yo bailaba como profesional, dijo que ella había conseguido convertirse en una bailarina profesional en un año. Y eso sí lo tomé como un gran insulto, porque nadie ha conseguido nunca jamás convertirse en un bailarín profesional en un año. Entonces las cosas hay que decirlas como son. Ella tuvo un doble, normal, lo normal, ¿no? Pero vamos, sí es cierto que Billy Elliot ayudó muchísimo a que más niños entraran en escuelas de danza. Y eso es muy positivo para el mundo del ballet. Hablabas de eso, ¿no?, de los amigos, del tener que cuidar, es decir, del carácter. Yo quería preguntarte un poco hasta qué punto hay unas dotes naturales, que es obvio, hay gente que simplemente llegaría a un cierto nivel, ¿no? Y como en todas las artes, como en todos los deportes, etcétera, como en todas las pasiones, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto hay de dotes naturales? ¿Cuánto hay de carácter? ¿Hay en el mundo del ballet, hay genios solitarios que están ahí, que de pronto dices, por Dios, vete a una academia? ¿O es todo el tesón, el día a día, ¿no? Pues como el ballet no es un deporte, digamos que no hay cosas que son muy específicas, o haces los pasos como un cantante de ópera. Si no das el do de pecho no puedes hacer ese rol, si no puedes hacer ciertos pasos no vas a ser primer bailarín. Entonces hay una necesidad, una capacidad física, un talento mínimo que uno tiene que tener para llegar a ser un bailarín profesional. Pero la verdad es que la mayoría, y lo que yo sí he visto durante mi carrera, es que lo más importante son dos cosas: la capacidad de trabajo y la inteligencia. Porque la gente más inteligente es la que llega más lejos, pero además lo sostiene durante más tiempo. Y no son necesariamente los que más talento natural tienen, sino los que han sido capaces de entender cuál es su talento, qué tipo de carrera pueden tener y cómo trabajar aquello que no tienen. Y ser estrategas, digamos. Entonces, en general, yo siempre he visto que lo más importante para un bailarín de élite es su inteligencia. Y de hecho, cuando yo hice mi tesis, una de las cosas que sí fui capaz de probar, porque una cosa que a mí siempre me llamaba la atención es que
había bailarines de mucho talento que llegaban a ser solistas, pero no primeros bailarines. Y luego había bailarines tal vez de menos talento, pero sí llegaban a ser primeros bailarines. Y yo no entendía cuáles eran las barreras que limitaban a ciertos. Y bueno, una de las barreras es un poco tediosa porque es parte de mi tesis, es cómo se puede manejar el estrés, cuál es tu nivel genético de estrés, que eso es, por ejemplo, es algo que sí implica, por ejemplo, en un deporte olímpico en Canadá, te analizan eso y si tú no tienes un nivel de estrés aceptable, ni siquiera te aceptan, ¿no?, para entrenarte. Entonces, pero eso es un poco tedioso. Pero lo que sí estaba claro es que los bailarines de más élite eran gente muy inteligente, con una gran capacidad analítica, con una gran capacidad matemática, con una gran inteligencia emocional. Entonces, en general, eso para mí siempre ha sido prueba de que eso es una de las cualidades más importantes para tener una carrera, porque es una carrera larga, no es una carrera así de que te salen 100 metros y ya para siempre tienes ese récord. Eso en ballet no sirve para nada. Tienes que durar muchos años para progresar artísticamente, emocionalmente, técnicamente. La parte mejor de una bailarina clásica es al final de los 30, entre el final de los 30 y los 40. De un bailarín es a mediados de los 30. Porque digamos que el decline físico de un hombre es más rápido porque el impacto es más grande. Pero a eso me refiero, un bailarín empieza a ser profesional a los 17, 18 años. Sí, pero hay quien está bailando toda la vida, empezando, no sé, de Alicia Alonso, Matsek, Ana Laguna, gente que baila en los 60. Hay una cosa que leí, no sé si en una entrevista o que decías algo así como no me recuerdo sin bailar o no pienso mi vida, o sea, no puedo imaginar una vida ajena, ¿no?, al baile, pero ¿cómo se nota el decantamiento de esa vocación artística? ¿Es un día? O sea, llega un momento y dices, mira, tengo 12, 14 años y digo yo, lo que quiero es abrazar esta carrera, yo quiero ser esto, sabiendo que es un camino muy difícil, o simplemente era una especie de camino natural. Quizá tu familia había una tradición y decías, pues mira, bueno, pues como tantos, yo qué sé, dentistas, hijos de dentistas, ¿no?, por poner un ejemplo así prosaico. En mi caso no fue así, en mi caso fue un encuentro, fue una revelación, si lo puedo poner desde ese punto de vista. Mi madre trabajaba, mi padre trabajaba, mi padre viajaba mucho y mi madre venía a recogerme al colegio. Y hubo un día que era invierno, hacía mucho frío, ella llegaba tarde y la profesora de ballet, que yo no sabía quién era, me vio en el patio esperando y me dijo, ¿por qué no entras en el gimnasio que hace más calor? Tenemos clase de ballet, espera a tu madre aquí. Yo no tenía ni idea de que era clase de ballet y dije, yo me meto ahí dentro porque hace calor. Y me metí y fue una revelación, fue algo que no se me olvidará nunca. De repente vi un mundo que era diferente a todo lo que yo conocía, pero que era donde yo quería estar. Y de hecho, cuando mi madre vino a recogerme, yo no me quería ir a casa. Yo estaba ahí, no, pero mira esto, ¿tú has visto esto alguna vez? Y yo nunca había visto un espectáculo de ballet. Yo me enamoré con la clase de ballet, me enamoré con la música, con el piano, y me enamoré con esa especie de mundo silencioso, de disciplina, de introversión. Y yo creo, analizándolo después, que es porque soy hija única, soy una persona que, aunque no lo parezca, soy bastante introvertida, con un mundo interior, y entonces fue algo que el mundo normal, el mundo del colegio, no era perfecto para mí, no era un sitio donde yo me sentía cómoda, pero ese mundo sí lo era. Entonces, desde ese momento yo dije que quería ser bailarina. También dije, obviamente tenía 5 años, dije que quería ser médico, bailarina, geóloga, todo. Yo quería hacerlo todo. Pero si hay un momento, y digamos que ese en el momento es casi cuando empiezas a entrenarte como bailarina, hay un momento donde más bien el maestro te pone en esa situación, que fue como a los 12, 13 años, donde dijeron, bueno, tú vienes a hacer clase de ballet una hora al día, todas las noches. Si tú quieres ser bailarina profesional, tienes que venir 4 horas al día desde las 9 de la mañana. Y ahí significa, sobre todo en España, que tienes que dejar un colegio normal, buscar una alternativa de educación,
y ahí sí las decisiones son más serias, porque ahí sí van potencialmente a significar que no vas a poder acceder a una universidad más adelante o no a la carrera que tú quieres. Y ahí es, digamos que es una conversación familiar, desde luego en mi caso lo fue. Y mi madre fue muy clara, porque para ella los estudios eran muy importantes. Ni mi madre ni mi padre fueron a la universidad, entonces ellos querían que yo fuera a la universidad. Entonces para ellos fue, bueno, tú puedes hacer ballet, pero tienes que sacar de nota media un 8,5 en todo. Entonces tienes que seguir yendo al colegio, tienes que seguir haciendo tus deberes, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir haciendo todo eso y compatibilizar eso. Digamos que otras familias no son así, pero fueron digamos dos momentos donde uno una revelación y el siguiente una decisión. Hay también una reflexión tuya que me ha parecido muy hermosa acerca de, pues, un poco llevar a los niños a bailar, llevar a los niños a clase, porque algo bueno les va a quedar siempre. Me gustaría que solo que aquí hay más otra gente que tenga hijos o piense tenerlos y ¿por qué es tan bueno? ¿Qué te enseña? Incluso, ya digo, aunque nunca jamás vayas a pensar en dedicarte a eso profesionalmente, que será 1 de cada 10.000 personas, ¿qué le puede quedar a uno el ballet? ¿Qué le puede quedar a uno de la danza? Esa educación sentimental en eso. Pues muchas cosas, la verdad. Unas ya las he dicho al principio, esa disciplina y hasta cierto punto esa comprensión de que hay que sacrificar algo para conseguir algo. Otro es beneficios físicos, digamos el movimiento, que hoy en día es una sociedad muy sedentaria, los niños pasan muchas horas sentados o dentro de casa, pues que se muevan, pero también un conocimiento de tu cuerpo, porque vivimos en una sociedad que piensa, digamos, que el cuerpo no es más que la máquina que mueve mi cerebro de un lado para otro, pero que yo soy mi cerebro, y para los bailarines eso no es así. Nosotros sabemos que somos mucho más complicados como seres humanos y que tu tacto, tu inteligencia física es también tu personalidad. Entonces que un ser humano conozca su cuerpo y conozca su potencial y que se sienta cómodo y fuerte en su propio cuerpo es una sensación fantástica. Entonces son muchas cosas y luego una sensibilidad artística. El ballet se hace con música, entonces no solo aprendes ballet, aprendes música también. Y también una cosa que a lo mejor no se dice muy a menudo, hay muchos niños para los que el colegio, digamos el mundo de las letras, no es su mundo, no es una forma donde se puedan expresar. Y eso no significa que sean menos inteligentes, significa que tienen una inteligencia diferente. Y el mundo del ballet abre, es una forma de expresar sus sentimientos y sus emociones que a lo mejor no encuentran de otra manera. Hay muchos bailarines que tienen dificultades de lo que se refiere a lo tradicional de leer, y sin embargo, gracias a que encontraron la danza, han sabido expresarse como seres humanos. Sí, pintores, músicos. Exacto. Hay, cambiando un poco de reviso, antes al recitar tu lista de premios, pues he dicho que había, pues, como no, por todo el orbe civilizado que se decía antes, ¿no? Había sido premiada, pero bueno, es nacida en Canadá, en Montreal, pero aquí has triunfado mucho, llevas en otras partes también, aunque quizá aquí es donde hayas, digamos, profesionalmente llegado a lo más alto, al mayor reconocimiento, que sin duda se ha proyectado sobre España, pero ¿qué le debes a ese origen tuyo, a España o a lo español? Vitalmente, artísticamente, ¿no? Somos un país con una herencia potente, ¿no? En materia de danza, de ritmo, de músicas. Pues le debo muchísimo. Yo me formé en España, mi cultura, mis padres, mi familia es toda española. Obviamente mis valores son españoles, son latinos, mis valores humanos y mis valores de la importancia de las cosas, de la familia, de la lealtad, ciertas cosas que según vivo más tiempo fuera, más me doy cuenta que son profundas y están ahí arraigadas desde la niñez. Mi expresividad, mi temperamento, yo creo que si yo he sido una buena bailarina actriz es probablemente porque soy española, porque el drama es algo intrínseco para lo español.
Y obviamente, además, yo aprendí a bailar en España, entonces aprendí a bailar de maestros españoles antes que nadie. Entonces yo a España le debo mucho desde el punto de vista de quién soy. Profesionalmente hablando, no tanto, porque es cierto que yo llevo 22 años y que mi carrera profesional ha sido aquí en el Reino Unido, y hay muy buenas razones para eso. Sin embargo, sí que hay mucho talento en español en la danza. Comentábamos antes, yo creo que en tu compañía hay un puñado de bailarines españoles, y eso me llama la atención porque no en todas las disciplinas artísticas en España, fíjate que es un país donde el teatro, de lo que ha sido, ¿no? Las corralas, no se ha mantenido tanto. Sin embargo, en danza parece que sí hay esa transmisión, esa escuela, ¿no? Pues es que tenemos muy buenas escuelas, y en parte es porque tenemos una muy buena historia de ballet, aunque es desconocida, es una historia que es muy desconocida y que luego se ha negado por diferentes razones. Pero nosotros tuvimos la reina Isabel II, fue una gran admiradora del ballet. Ella quiso que el ballet existiera más. Grandes coreógrafos, el coreógrafo más importante de la historia del ballet clásico, Petipa, pasó muchos años en España bailando. Durante las guerras, las dos guerras, durante la Primera Guerra Mundial, los ballets rusos de Diaghilev se quedaron en España protegidos, y muchos de esos profesionales abrieron academias de ballet. Y parte de esa tradición de gran educación es porque también hubo bailarines daneses que abrieron unas escuelas que se llama de estilo Bournonville. Y entonces de toda esa tradición pues llegaron grandes maestras. Digamos que la maestra más importante de nuestra historia moderna es María de Ávila, que abre una escuela en Zaragoza. Y de María de Ávila salen grandes figuras como Carmen Roche y Víctor Ullate, que abren también sus propias escuelas. Y luego además ha habido una plétora de conservatorios, por toda España hay conservatorios de danza, entonces, y el nivel es muy alto y es muy bueno. Entonces realmente hay muchísimos bailarines, y hay grandes bailarines por todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, por todas partes, grandes bailarines de clásico, de contemporáneo, de todo tipo de estilos de ballet. ¿Y al baile español tradicional le tienes respeto, le tienes afecto? ¿Qué opinas de...? A mí me encanta, Yo lo hice un poquito de pequeña, pero la verdad que no se me daba muy bien. A mí no se me daba para nada bien. Me gusta verlo. Me encanta la escuela bolera, porque es, digamos, una especie de mezcla entre los pasos de ballet clásico y las danzas españolas. Me encanta el ballet clásico. Me gusta el flamenco, pero me gusta menos que el ballet clásico, que el ballet español. Y siempre que puedo intento ir al Sal de Suels, al festival flamenco. Que nosotros apoyamos con gran entusiasmo. Me alegra mucho, como debe ser. Pero sí, la verdad es que me gusta mucho, y también me gusta mucho lo que está sucediendo, que hay mucha creatividad, hay nuevas compañías, hay nuevos bailarines coreógrafos que siguen evolucionando la danza española y la danza flamenca. Bueno, Londres en concreto y Gran Bretaña son sitios hiperdiversos. Nosotros aquí, nuestros estudiantes, por ejemplo, pues tenemos no solo británicos, sino pues casi la mitad son nacidos fuera del país. Yo quería, sin embargo, preguntarte, ¿cuesta más paso abrirse? ¿Cómo aquí, cuando uno es de fuera, en un ambiente de gran élite artística, cuesta especialmente el choque cultural, el llegar, pues como llegaste aquí, pues muy joven, ¿no? Pues la verdad es que creo que ha cambiado. Cuando yo llegué hace 22 años era casi al contrario. El ser español era algo que la gente celebraba, que decían, casi que sentían orgullosos de que una persona de fuera quisiera venir aquí a tener su carrera, tenía mucho interés por de dónde vienes, tu cultura. Fue más difícil para mí, por ejemplo, dentro del Royal Ballet, pero eso es más porque es una institución
que tiene su propia escuela, que tiene sus tradiciones. Y entonces eran menos flexibles y era más difícil ser extranjero dentro de una institución como el Royal Ballet. No solo para mí. Fue la primera vez donde oí decir cosas como tú no tienes sangre azul, que se referían a que yo no había venido de la escuela, o tú no eres de aquí. Fue el principio de esa sorpresa para mí, porque hasta entonces sí había sentido que en este país se reconocía el talento, da igual de dónde vinieras, y que si tenías el talento llegabas. Y obviamente yo soy prueba de eso. Yo dirijo la Compañía Nacional Inglesa. No creo que eso hubiese sucedido, por ejemplo, en España. No hemos tenido muchos directores extranjeros de nuestra Compañía Nacional. Entonces también hay que ser objetivos, ¿no? Pero en los últimos años y con Brexit se ha complicado más. Hay más preguntas. Por primera vez me han dicho vuelve a tu país, go back, que eso no me había sucedido nunca. Me ha pasado varias veces desde los últimos 2 años. Entonces ha cambiado la temperatura del país y ha cambiado. Estaba pensando en unos momentos. ¿Cuándo se experimenta más? O sea, ¿cómo es la vivencia cuando vas a salir al escenario o cuando, bueno, aquí, ¿no?, se abre el telón y tú estás ahí en el escenario, o cuando estás como gestora, que tú compatibilizas, ¿no?, todo? ¿Cómo es la vivencia distinta? ¿El baile es una experiencia, es una especie de abandono, que no es una cosa de la inteligencia, sino ya es un aprendizaje sensual, o estás arriba cuando estás viendo, estás con ojos críticos diciendo mira, eso habría que cambiarlo, etcétera? ¿Cómo son esas dos? ¿Cómo es la vivencia del ballet desde dentro como bailarina y como directora, ¿no? Directora que claro, es la persona de referencia para muchos, ¿no? Y dentro de eso, ¿cómo es la gestión de las vanidades y los egos, empezando por el que tú tengas, grande o pequeño, ¿no?, cómo lo maneja uno, ¿no?, en sí mismo y en los demás? Pues son casi como dos personas diferentes, es un poco difícil. Creo que mi naturaleza es más la personalidad de lo que yo sentía cuando bailaba en el escenario. Digo sentía porque ahora mismo bailo cada vez menos, entonces es un poco diferente. Y además ahora, como bailo como directora, ya no tengo ese abandono. Pero antes sí es cierto que era una libertad que no encontraba en ningún otro sitio. Y es difícil de explicar, porque el proceso de ensayo es muy lógico, es totalmente de tu cerebro, completamente conectado con tu cuerpo, pero también constantemente hablando y dialogando con tu maestro y con tu partner. Entonces es un proceso muy lógico, muy cerebral. Pero una vez que yo entraba al escenario era una abstracción total. De hecho hubo algunas actuaciones, las mejores, donde yo las veía desde fuera. Era una cosa muy extraña. Yo estaba bailando y yo era capaz como de abstraerme y de verlo a la vez. No sé muy bien cómo explicarlo. Es una experiencia muy espiritual. Sí, casi un trance. Casi como en un trance, y esas eran generalmente las mejores, una especie de libertad absoluta donde no tienes que pensar en nada y te conviertes en otra persona. También era algo que a mí siempre me ha gustado, era interpretar otras personas. Entonces, sí, esa abstracción de que ni siquiera era yo en el escenario, era Mary Becerra o era la de cualquiera de esos, o era Manon o era cualquiera de esos caracteres. Como directora es todo lo contrario. Tengo que estar constantemente analizando y constantemente alerta y constantemente viendo qué está sucediendo en el escenario, porque pasan muchas cosas en el escenario. La gente se cae, se lesiona, se hace daño. El escenario, los cambios no son los adecuados, las luces no están bien, la música no entra cuando tiene que ser. Son muchísimas cosas. ¿Es sufrimiento? Pues sí, es bastante sufrimiento, pero también cuando sale bien es una gran alegría, porque es una alegría consciente. Digamos que cuando bailaba tomaba muchas horas a veces darme cuenta de lo que había pasado o volver a la realidad. Como directora, cuando veo un gran espectáculo de la compañía, es una alegría instantánea y mucho más satisfactoria, porque es una alegría por mí y por ellos.
¿Quién os preocupa, verdad? ¿Quién queréis llegar? ¿Al tipo que lleva, a la persona que lleva 10 años pagando un abono que prácticamente se destetó con el mundo del ballet, etcétera? ¿O a los, entre comillas, a los paganos que hay que, a todos. que hay que convertir? A todos. Yo quiero llegar a todos. Y a los que ni siquiera han pensado que el ballet existe. Yo quiero llegar a todos. Y para eso, y es difícil, para eso tienes que crear espectáculos que tienen muchas capas. Digamos que tienen una capa muy alta de excelencia y una capa intelectual, una capa que tiene un gran significado para aquellos que saben mucho de ballet y que saben de sus tradiciones y que saben de técnica y que conocen a los bailarines, y luego una capa, digamos, más comercial, y luego una capa donde realmente tienes que romper todas las estructuras y todas las barreras y todas las percepciones de lo que el ballet es, para que entre la gente que ni siquiera consideraría el ballet como un arte para ellos. Y eso es lo más difícil, crear un espectáculo que sirva para tanta gente. Ese es un punto. Claro, yo me imagino el mundo del ballet es un mundo muy marcado por la tradición, por lo, si quieres, académico, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que hablabas de los ensayos, pues oye, hasta que logras interiorizar algo del método, la metodología, la repetición, etcétera, ¿no? La pura disciplina. Por tanto, yo no sé si a veces desde fuera puede parecer un mundo pues donde predomina el peso de lo tradicional. ¿Cómo manejas, qué piensas tú de esa dialéctica, por decirlo de un modo un poco pretencioso, entre lo viejo, entre la noble tradición del pasado, en fin, no solo de los daneses, de los rusos, de todo, con decir, oye, quiero hacer algo que esté en diálogo con mi tiempo, algo más vanguardista, algo más rompedor? ¿Cómo? Pues ese es precisamente, digamos, el centro de mi visión de directora. Y es ese equilibrio, y no es un equilibrio fácil, y yo entiendo por qué hay gente que es tan protectora de nuestras tradiciones, porque el ballet es un arte muy frágil. El ballet solo existe cuando se interpreta, tú no te puedes leer un ballet. Entonces una obra de teatro puede desaparecer durante 100 años y luego alguien la encuentra y la pueden volver a hacer. Un ballet, si se deja de bailar durante 100 años, se murió. Entonces se pasa de generación en generación, verbalmente, oralmente. Ahora, hoy en día, gracias a los vídeos se pueden grabar, pero incluso un vídeo es un vídeo de una interpretación en ese momento. No es la coreografía, porque los bailarines cambian los pasos, la interpretan, están fuera de música, se equivocaron, lo que fuera. Entonces, incluso cuando grabas algo en vídeo, no tienes, digamos, la obra, tienes la versión de la obra en ese día. Entonces yo entiendo por qué hay ese temor a perder la tradición, a perder el conocimiento, porque lo que se teme verdaderamente es perder el conocimiento. Y yo creo que uno solo se puede atrever a romper las reglas y a ser innovador y a cambiar los ballets clásicos cuando tienes ese conocimiento, cuando has dedicado suficientemente tiempo para entender cuáles son las tradiciones, de dónde vienen, cómo se creó ese ballet en el primer momento, cuál era la intención de los creadores. Entonces, yo es algo que he hecho, por ejemplo, con la Giselle que acabamos de hacer, la Giselle contemporánea, que hizo a Clan Can para la compañía, pero lo hice y me atreví a hacerlo porque primero me había dedicado a realmente conocer esa obra y a entender quién era el creador de hoy en día que podía reinterpretarla. Yo siempre lo veo como Picasso. Picasso solo podía ser quien era después porque entendió muy bien cuál era la técnica de los grandes clásicos. Y precisamente por eso, cuando decidió romper esas tradiciones, fue el mejor. Entonces, digamos que yo lo veo desde este punto de vista. Uno tiene que conocer las tradiciones profundamente para poder reinterpretarlas o para poder tomar esos riesgos. Y desde un punto de vista de algo antes, hemos mencionado la riqueza del tejido cultural de Londres, y verdaderamente también, o sea, en España tenemos unas instituciones culturales bastante potentes en general para lo que es el mundo, ¿no? Digamos. Algunas excelentes, otras menos, pero bueno. Pero sí quería comentarte qué diferencias encuentras en este ámbito de la
de la gestión cultural entre Londres, Gran Bretaña y el mundo español, y cómo podríamos hacer o qué diferencia hay entre los modelos para que las industrias creativas españolas, con la verdad el enorme talento que hay en todo el mundo, ¿no?, en España y en todo el mundo hispanófono, puedan desplegarse en todo su potencial. Pues creo que la mayor diferencia es casi de concepto, pero es también una diferencia en transparencia, en el proceso. Aquí verdaderamente todos los cargos de dirección de una institución pública, ya sea el Teatro Nacional o el English National Ballet, tienen que ir a concurso y verdaderamente tienes que presentar un proyecto y lo tienes que defender. Y ese ejercicio de transparencia y de que una persona tenga que presentar un proyecto y defenderlo delante de un jurado, digamos, ya cambia totalmente el concepto de lo que es dirigir una institución pública. Y cambia para tanto, primero, porque es obviamente un proceso más democrático, más transparente y más justo, y entonces das cabida a un talento más amplio que puedan llegar a dirigir esas instituciones. Segundo, porque existe un Consejo de las Artes independiente de los políticos que puede dar una longevidad a todos los proyectos artísticos, donde tú sabes como director o gestor que vas a recibir ese dinero dentro de 5 y 10 años, aunque cambie el gobierno 7 veces durante esos años, y que no va a llegar un gobierno nuevo y no solo no vas a recibir dinero, sino te van a echar. Entonces, digamos, esa longevidad de poder planificar de 3 a 5 a 10 años un proyecto artístico, como digo, esa transparencia, también esas leyes de mecenazgo que aquí hacen que las compañías privadas y que los individuos den muchísimo más dinero a las instituciones culturales, y también un concepto diferente desde el punto de vista de los artistas. Porque lo que sucede a veces cuando tienes todo, digamos, tú tienes un presupuesto que recibe un 90 o un 100% de subvención pública, es que puede suceder que un artista se haga poco, bueno, se haga acomodaticio. Sí, o que no entienda, primero, que el dinero es público, y que eso significa que tienes una responsabilidad con respecto a la sociedad que te está permitiendo tener ese trabajo y tener esa institución, lo que significa que tu arte tiene que ser relevante para esa sociedad. No puede ser un arte que solo te satisfaga a ti y a tus amigos. Tienes que ser un arte que le llegue a la mayor número posible, de personas posible. Tiene que ser también suficientemente popular, porque tienes que vivir también de las ventas de entradas. Nosotros solo un tercio de nuestro ¿cómo se dice? Budget. Presupuesto. Gracias. Solo un tercio de nuestro presupuesto llega de dinero público. Otro tercio, o casi el resto, excepto un 20%, es de venta de entradas. Luego, si yo hago un arte que no le importa a nadie, nuestra compañía cierra. Entonces eso también cambia el concepto para los artistas. Y luego, por último, el trabajo social. El trabajo social que tienes que hacer para que ese Consejo de las Artes te dé dinero, de acercar el arte a gente con minusvalías, a niños de otras culturas o que no tengan una capacidad económica para llegar al ballet. Toda esa responsabilidad social hace que las artes se conviertan en parte de la estructura social, y que la sociedad las apoye, las valore, se sientan identificadas y quieran seguir yendo. Luego es un cambio de concepto que tiene que llegar desde el punto de vista político, pero también desde los artistas. Bueno, yo voy a terminar mi parte y ahora dejaremos al público que pregunte lo que quiera con la necesaria prudencia. Pero sí quería terminar con dos pequeñas pinceladas, ¿no? Una sería que nos contaras algún momento que, como artista, como gestora, como persona humana, que dirían algunos, que te haya exigido un esfuerzo de superación de orden superior. ¿Como gestora o como...? Como artista, como bailarina,
como persona, como si es cualquier cosa. Luego que hayas dicho un reto que tenías que superar y que superaste. Ha habido muchos. Y no soy muy buena en mirar hacia atrás. La verdad que una vez que hago algo, ya paso adelante. La verdad que personalmente creo que el reto mayor es ser emigrante. Es dejar tu país con 20 años y llegar a un país nuevo, sin nada, con una mano delante y otra detrás, y solo con tu talento y una carta de invitación. Para mí creo que eso es lo más duro probablemente para casi todos los que estamos aquí. Y ser emigrante es algo que por lo menos en mi experiencia, al principio fue muy duro, luego dejó de ser duro y ahora otra vez está empezando a ser duro. Y que viene en olas, va y viene. Y según vas creciendo y según tu familia cambia o tus padres se hacen más mayores o tu situación profesional o la situación política, creo que es algo que es constante. Y lo último ya, aprovecharte, y es verdad, es una mirada atrás también, pero es una mirada atrás agradable, porque te voy a pedir un recuerdo especialmente dulce o hermoso de la historia de tu vida, de lo que sea, algo que hubieras tenido. Pues he tenido muchísimos, pero últimamente los dos que más satisfacción y más alegría me han dado fue cuando nos invitaron a bailar a la Ópera de París y al Bolshoi, porque son las grandes catedrales, los grandes templos del ballet clásico. Y que una compañía que es relativamente pequeña, como el English National Ballet, nosotros tenemos 70 bailarines, pero el Bolshoi tiene 300. Nosotros tenemos un presupuesto de 15 millones, él tiene un presupuesto de 200 millones. Entonces estamos hablando de instituciones poderosísimas, de una historia impresionante. Que esas instituciones te inviten a sus teatros a bailar, la verdad que fue impresionante. No me lo podía creer, me dolía la cara al final de la semanal del Bolshoi de sonreír tanto. Muy hermoso. Pues yo creo que vamos a ceder la palabra al público por si alguien quiere hacer una pregunta. Está Jimmy Burns al fondo, levantando la mano. As always, a great pleasure to listen to you, as also to see you. Realmente quería que desarrollases un poquito más ese último comentario que diste, como de la perspectiva de otra Rivera, de emigrante, sobre la comparación entre el Reino Unido, sobre todo Londres, en el tema del Arts Council, el apoyo que da el Arts Council, el sector privado, la responsabilidad del Estado. Esto vas diciendo en público mucho tiempo. Tú ves una posibilidad que la mentalidad y las instituciones políticas de España sean capaces de cambiar, de escucharte, porque tú llevas varios años diciendo esto y no veo un gran cambio. Yo no me doy por vencida. Si hay un rasgo que tengo es que soy muy tozuda, así que yo voy a seguir con la esperanza de que sí haya un cambio y que yo lo vea. Pero sí es cierto que no lo ha habido hasta ahora. No ha habido ni siquiera un cambio en lo que es más simple, que son las leyes de mecenazgo o digamos el porcentaje de IVA para las artes escénicas. Y eso a pesar de que creo que no se puede negar que las industrias creativas con un poquito de apoyo son un motor impresionante para la economía de cualquier país, como lo son aquí. Son más que la aerodinámica, son más que la aviación, que los coches, que la agricultura, todas unidas. Entonces, yo intento hacer, digamos, todas las apologías, la que es por el valor de la cultura en sí misma, la que es por el sentimiento de orgullo de una nación que tiene derecho a sentirse muy orgullosa, como es la nación española, de su cultura, de su arte, de sus artistas, y luego por las razones económicas que a veces en política funcionan más y mejor. Entonces yo lo hago, pero
ahora mismo la verdad que es un momento difícil porque como que la política española está distraída. Entonces, no es ahora contamos otra vez. por eso, no es un momento como de conversaciones muy profundas sobre en lo que se debería invertir y el tipo de educación que queremos, el tipo de industrias que queremos desarrollar, pero yo confío que antes o después alguien me llame y me diga, bueno, pues ¿cómo se lleva un instituto de las artes independiente? Porque al fin y al cabo Maynard Keynes lo inventó aquí hace ya mucho tiempo. Y es cierto que los ingleses han encontrado el equilibrio perfecto entre esa independencia de las artes con respecto a la política, ese porcentaje equilibrado que a mí me parece que es 1/3, es el perfecto para hacer que las industrias creativas sean innovadoras, pero sean relevantes también. Porque también tenemos el ejemplo americano donde no hay nada de subvención y es muy difícil ser creativo, es muy difícil tener riesgos. Precisamente el Reino Unido es un gran ejemplo, entonces no estamos tan lejos, como vosotros sabéis, tenemos grandes relaciones entre España y el Reino Unido. Estaría bien que en algún momento podamos hacer una versión específica para España, pero que tenga también, digamos, la conciencia de nuestra diversidad cultural, porque España tiene tantas artes específicas para las regiones, se podía hacer tanto, incluso para el turismo, para tantas cosas, si invirtiéramos un poquito más en nuestra cultura y si lo hiciéramos de una forma un poquito diferente. Yo primero quería daros las gracias por esta conversación, porque me ha encantado, he venido enamorada por tu arte y me voy a ir enamorada de tu personalidad y de tus ideas. Y tenía dos preguntas que están relacionadas. La primera sería ver cuál fue tu motivación para presentarte a ser directora. ¿Fue un reto personal? ¿Querías llevar tu visión? Y luego también si podrías comentar sobre el tema de desigualdad de género, brecha salarial en el mundo del ballet, que es algo que existe porque parece como un mundo muy predominantemente femenino. Entonces era muy interesante ver qué perspectiva hay ahí. Pues la primera pregunta, la razón por la que me presenté a directora artística del English National Ballet es porque mis primeros 3 años como bailarina en el Reino Unido, bueno, primero estuve en Escocia, 6 meses, pero después estuve 3 años en el English National Ballet y me enamoré de la compañía. Y la razón por la que me enamoré es porque los creadores, que fueron Anton Dolin y Alicia Markova, fueron igualmente visionarios como fue Maynard Keynes. Crearon una compañía de ballet y esta fue su visión: to take the greatest ballet to the widest possible audience, wherever they are, whatever their means. Entonces eso a mí me pareció una visión tan extraordinaria para la época, porque tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo estaba la compañía del Sadler's Wells convirtiéndose en el Royal Ballet y querían realmente hacer todo lo contrario, querían hacerlo una institución elitista, querían conseguir que la familia real fueran los patrons, querían estar estables en el Opera House, dejar de ir de giras. Entonces había una visión hacia el elitismo del ballet en imitación de los grandes teatros como el Bolshoi o la Ópera de París. Y luego estas otras dos personas dijeron, no, el ballet tiene que ser para todo el mundo, estén donde estén y sean de la capacidad económica que sean. Y entonces realmente el English National Ballet todavía era así. Cuando yo entré como bailarina íbamos de gira a todas partes, no solo a las grandes ciudades, pero en esa época íbamos a Truro, Scunthorpe, Barrow-in-Furness, Bexhill-on-the-Sea, íbamos a cualquier sitio a bailar, a cualquier escenario, grande, pequeño, para cualquier. Bailábamos para ancianos, en casas de asilos, íbamos a los colegios, a todas partes. Y para mí me pareció que eso era el arte, que ese era el tipo de compañía a la que yo quería pertenecer. Luego es cierto que yo me fui al Royal Ballet por razones artísticas, quería aprender el repertorio, quería mejorar, quería también ganar un prestigio, porque sabía que para cualquier cosa, al tener el título de estampa de esa casa, y tuve 12 años muy buenos. Pero llegó un momento en el que la posición de directora del English National Ballet salió y yo en ese momento estaba en el consejo de Ipswich, South East,
de las artes. Estaba en el, ¿cómo se dice? En el board of the Arts Council de Ipswich. Y alguien me dijo que no me presentara porque iban a cerrar la compañía. Era el momento de la gran crisis, habían cortado muchísimo el presupuesto del Consejo de las Artes y consideraban que había demasiado dinero para las dos grandes artes, la ópera y el ballet, que tenían que ser más democráticos en cómo repartían ese dinero y que simplemente iban a quitar la subvención del English National Ballet porque ya estaba el Birmingham Royal Ballet, Northern Ballet, Royal Ballet y no necesitaban otro ballet. Y yo dije, y se lo dije por encima de mi cadáver. Entonces me presenté para salvar la institución, porque en mi opinión merecía ser salvada, porque en mi opinión... Y entonces parte de mi visión era que tenía que tener una identidad propia, un repertorio diferente, que íbamos a hacer más y mejor que los demás y que nos íbamos a convertir en parte indispensable de la cultura de este país y en parte indispensable del mundo del ballet en este país, porque me di cuenta que si no éramos indispensables o extraordinarios, pues sí es cierto que no era tan difícil que desapareciera una compañía de ballet porque había 3 más. Entonces esa fue mi motivación. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta era sobre la brecha salarial. Sí. Pues es complicado. Digamos que en el escenario sí es cierto que la mayoría es femenina, pero digamos que la mayoría es femenina en el cuerpo de baile, que son los que menos salario reciben. Cuando vas subiendo, las estrellas pueden ser equiparables y cada caso es diferente. Tienes grandes bailarinas como Natalia Osipova, Alina Koyokaru, Sylvie Guillem, que estarán al más alto nivel salarial, iguales, más o menos equiparables, a los hombres. Pero es cierto también que en el medio, como no hay muchos hombres, hay mucha competencia para conseguirlos. En general, los hombres reciben más dinero, por ejemplo, que el cuerpo de baile femenino, porque hay más competencia para conseguirlos. Entonces, digamos que es complicado. Y luego en el parte ya de administración, la mayoría de las compañías de ballet están dirigidas por hombres y la mayoría de los coreógrafos, desde luego hasta que yo entré en el English National Ballet, eran hombres. Entonces las comisiones, las grandes comisiones de grandes obras se daban a hombres. Yo empecé un programa muy fuerte de coreógrafas femeninas, empezamos con un programa que se llamaba She Said, continuamos con She Persisted, luego salió el Me Too Movement y eso ya ha empezado a cambiar. Ahora creo que ninguna compañía, bueno, tal vez las rusas, pero fuera de Rusia y de China, ninguna compañía en Europa o en Estados Unidos se atrevería a poner una temporada entera sin una coreografía de una mujer. Eres una inspiración, Tamara, muchísimas gracias. Tengo 2 preguntas. Una es, bueno, eres una mujer de retos, obviamente, y de mucho coraje. Y ¿cuáles ves tus próximos retos en los próximos 5 o 10 años? Porque obviamente tienes muchas ideas, muchos planes y los estás consiguiendo. Y la otra es la parte más artística. Imagino que cuando bailas te metes en el cuerpo de tu personaje. ¿Hay algún personaje que te sientes más identificada en el ballet, que realmente sentiste, soy yo, me representa a mí? Retos, pues todavía muchos, porque como ha dicho Ignacio, acabamos de mudarnos a un edificio nuevo. Eso ha sido una inversión enorme, nos ha costado casi 45 millones de libras, que hemos hecho en menos de 5 años, que es un récord. Entonces hay que estabilizar la compañía, hay que entender cuáles son las posibilidades de este nuevo edificio, tanto artísticas como financieras. Sí, ahora este año es un poco de estabilización, de reflexión. Y luego también yo estoy dejando de bailar y entonces me interesa la creación. Entonces estoy empezando a pensar en la posibilidad de crear mis versiones de ballets clásicos, un poco intentando refrescar algunos ballets que se están perdiendo precisamente porque los temas hoy en día no se pueden representar en el escenario o no se pueden representar como están. Entonces me gustaría ese trabajo de investigación convertirlo en un trabajo de creación. Y esos son los retos a 5 años. Con respecto a
a los roles, a mí los roles que más me gustaban eran los que menos se parecían a mí, porque eran los más divertidos. Obviamente el rol de Manon, me encantó Carmen, me encantó la Carmen de Matzek, que es una Carmen contemporánea, porque hay que reconocer que en los ballets en general, Carmen, en mi opinión, los ballets clásicos no entienden a Carmen, siempre es más bien una prostituta, no es Carmen. Mientras que Matzek sí entendió el carácter de esa mujer, y a mí me encanta su versión. Pero uno de mis roles favoritos es Mary Betzera, que era la amante del heredero de la corona de los Austria-Hamburgo, que es un ballet de Kenneth Macmillan que se llama Mayerling, y es la mujer con la que el heredero se suicida. Bueno, en realidad él la mata primero y luego se acobarda, se va de copa, se va de borrachera, la encuentran muerta, la ponen un palo en la espalda y la pasean por toda Viena para pretender que no estaba muerta todavía, y luego él vuelve y se suicida de todas formas. Entonces es una historia increíble. Y a mí me encanta ella porque era como Kim Kardashian. No tenía vergüenza de nada, era lascivia, era trepadora, y hubiese hecho ella y su madre, las dos, hubiesen hecho lo que fuera por ser famosas, a cualquier precio, y realmente ella sabe que va a morir y va contenta a suicidarse porque sabe que es lo que más famosa la va a hacer. Entonces es hasta ese nivel de ambición, y a mí me encantaba bailar ese rol, me encantaba porque era una desatación, es un relajo, una liberación increíble, la verdad que sí. Gracias. Tenemos a... Simplemente un comentario, no va a ser pregunta, y va a ser un elogio. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes por haber tenido este diálogo con Tamara Rojo. Pero yo la veo a Tamara Rojo como la Picasso de la pintura, como a Andrew Lloyd Webber en los musicales, y la veo como la transformadora, la revolucionaria del ballet que lo ha llevado al siglo XXI. Y ballets como Let's Not Forget o Giselle son impresionantes. Y me encantaría volverlos a ver porque me dejaron atónita. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Hola. Quería volver a algo de lo que comentabas antes. Y la pregunta exactamente es: ¿por qué España crea tantos excelentes bailarines clásicos y de alguna manera, a pesar de todos estos años, con los cambios de gobierno, etcétera, etcétera, no tienen una compañía de ballet clásico que tenga un reconocimiento internacional como puede ser lo que sucede con el Ballet Nacional de España, y bueno, y ojalá suceda ahora con Joaquín Luz en la Compañía Nacional de Danza? Pero ¿qué es lo que falta? Que todos, y lo has repetido varias veces, tienen que emigrar. El mismo English National Ballet tiene una plétora de maravillosos bailarines españoles, y el resto del mundo no. Pues como decía, la razón por la que hay tantos bailarines es una, porque hay mucho talento. En España hay muchísimo talento. Somos un país con gente muy musical, somos un país con un físico muy dotado para el ballet, porque somos una mezcla de diferentes cosas. Entonces somos hiperelásticos pero compactos, entonces somos dinámicos pero también tenemos un gran movimiento. Entonces hasta genéticamente estamos hechos para bailar. Y encima tenemos muy buenas escuelas por toda España, en el País Vasco, como decía, en Zaragoza, en Madrid, en Sevilla, por toda España, en Valencia, grandes escuelas, grandes conservatorios. ¿Por qué no hay una compañía? ¿Por qué no ha habido realmente una decisión política de que haya? ¿Por qué no ha habido una inversión? Porque no se ha entendido también que por ejemplo, un contrato para un bailarín no es un contrato para alguien que trabaja en correos, entonces no puede tener las mismas regulaciones, no pueden trabajar de esas mismas maneras. Entonces no ha habido primero una reforma institucional de la compañía, no ha habido una inversión, ha habido a veces continuidad, pero por ejemplo hubo una época muy larga durante la dirección de Nacho Duato donde el ballet clásico se dejó de hacer. Y eso yo creo que es cuestionable porque no es una compañía de autor,
Si tú haces tu propia compañía, tú puedes hacer 20 años de tu repertorio, pero esto es una compañía nacional. Entonces tú tienes una responsabilidad para, como digo, representar no solo una parte de ese arte, sino representar lo máximo posible de lo que es el ballet para llegar a una audiencia mayor posible. Entonces, ha habido errores, ha habido intervencionismo del que no es del mejor, ha habido poca inversión, no existen las leyes de mecenazgo adecuadas. Todas esas razones hacen que hasta ahora no haya sido posible. Yo a Joaquín le quiero mucho, le admiro mucho, le deseo lo mejor, pero no va a ser fácil. Hola Tomás. Hola. Una pregunta. Una cosa que normalmente sucede generalmente es que cuando una persona logra alguna habilidad especial en negocios, en la lectura, en la escritura, en las danzas, ocurre y se vuelve conocida por esta habilidad especial, pues ocurre con la gente, normalmente con la sociedad, que le demanda más cosas, le demanda ser un modelo a seguir, no solamente ser buena en esa rama específica, pero sino un modelo a seguir completo. Y quizás le demanda aún más, inclusive que piense esa persona como ellos piensan. Me refiero a, por ejemplo, el caso de Jorge Luis Borges con su cercanía a Videla, que hasta ahora no se le perdona, o a Vargas Llosa con fujimoristas en Perú, o algunos artistas en España como Bardem, que habla de sus opciones políticas, y a unas personas no le gusta cómo actúa por sus opciones políticas. Todo se mezcla, ¿no? Demanda que está todo implicado. En tu caso, ¿cómo tú entablas, cómo lidias con esta situación? Y si de alguna forma yo entiendo, y una segunda pregunta, pertenecer a una institución de prestigio como el National Ballet, tú eres la organización básicamente, ¿de qué forma te coacta un poco a que tú digas lo que quieras decir, ya que hay ese link con la institución de tanto prestigio, ¿no? Pues es muy buena pregunta. ¿Cómo lo manejo? Con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado y aún así no lo logro del todo. Digamos que hay varias cosas. Una, yo hablo de lo que realmente conozco y de lo que creo que tengo la posición para hablar, que es de cultura, de danza, de ballet, políticamente solo de lo que atañe a la cultura, al ballet, a los espectáculos, a las industrias creativas. Soy parte del Consejo de las Industrias Creativas, me he involucrado mucho en hablar con los gobiernos para que las leyes en Inglaterra también sean abiertas a las industrias creativas, para que el Brexit considere a los creativos como excepción para que puedan seguir viajando. Me involucro mucho políticamente, si quieres, en eso. He hablado en contra de Brexit, he sido clara en ciertas cosas, pero siempre desde un punto de vista de mi profesión. Porque para mí, el hecho de que yo sea una bailarina buena, o una gran bailarina, o una directora artística, no significa que mi opinión sobre la independencia de Cataluña sea relevante para nadie más. Esa es mi opinión. Yo no necesito, ni me parece que ni vaya a contribuir a un diálogo mejor el que yo diga mi opinión sobre algo así, aunque la tenga. Entonces, desde ese punto de vista, simplemente no la digo, porque no me parece mi lugar, no me parece que el hecho de que yo pueda hacer algo muy bien haga que todas mis opiniones sean relevantes. A mí no me lo parece. Eso no significa que otras personas no tengan derecho a dar sus opiniones, son personas, tienen derecho a aceptar sus opiniones. Pero es cierto que esas opiniones se castigan, y hoy en día mucho más que nunca. Y yo, como tú dices, yo ahora mismo soy English National Ballet, no soy sola yo. El que a mí me castiguen, castigan a la institución y castigan a toda la gente que trabaja para mí. Entonces tengo una responsabilidad mayor, recibo dinero, subvención de un gobierno.
Entonces también tengo que tener cuidado, no puedo, aunque el Consejo de las Artes es independiente, solo puede llegar mi crítica hasta un cierto nivel, porque si no también me pueden decir, pues entonces, ¿qué haces recibiendo este dinero? ¿Qué haces aceptando estas subvenciones? Entonces, es cierto que mientras yo esté en esa posición pública, también tengo que tener cuidado con respecto a cómo hablo de las decisiones que se toman. Y bueno, también porque lo he sufrido en mis propias carnes. Hubo una campaña en contra mí muy fuerte que llevó el Times y otros tabloids cuando empecé a hablar en contra de Brexit públicamente. Hubo un ataque personal muy fuerte y a nadie le gusta, eso lo voy a dejar muy claro, a nadie le gusta que le pongan su vida privada en los tabloides, a nadie le gusta estar en las portadas de los periódicos por las razones que no debe ser. Entonces pues igual hasta me acobardé un poco. Entonces lo hago con muchísimo cuidado, con mucha conciencia de mis responsabilidades y también con un poco de cobardía. Tenemos tiempo para una pregunta más, quizá dos, si alguien quiere. Por favor. Hemos visto hace poco, recientemente, cambios de roles de género, de personajes bailados por hombres que serían clásicamente de mujeres. Y hombres también subiendo en ponchos que antes habían visto como más como broma, ¿no? Como los de Trocadero y así. ¿Cómo ves tú el futuro del ballet y el cambio de género y el modelo a seguir? A mí me parece que no hay nada malo, ni hay ninguna controversia en cambiar de género dentro de las narrativas, si se hace bien. Por ejemplo, una de las obras que más me han gustado este año ha sido Midsummer Night's Dream en el Bridge Theatre. Y ahí cambiaron completamente la narrativa de los géneros. Y funcionó increíblemente bien, pero se hace con una seriedad, se hace con un respeto hacia la obra, se hace con un conocimiento, como lo hace Nick Heiner, ¿sabes? Que es el gran maestro para mí de la interpretación, por ejemplo, de los grandes clásicos. No tengo ningún problema con que roles, que hombres bailen en puntas, y realmente se ha hecho desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo, lo que pasa es que se nos olvida nuestra propia historia. Entonces a mí me parece que es bueno, que se debe de experimentar, que se debe hacer bien, eso es lo único, que se debe hacer bien, para que la reacción sea positiva y no cree todo lo contrario de lo que estás intentando crear, que sea una reacción negativa hacia algo que es diferente o nuevo o poco tradicional. Pero igual, no es una conversación fácil, no es una conversación, por ejemplo, que yo vaya a tomar de una forma a la ligera, porque sé también que ahora mismo hay una conversación muy profunda sobre si los baños deben de ser gender fluid. Y es una conversación muy seria, no es una conversación... Y es una conversación donde si te quieres meter es un pozo sin fondo, porque ahí están los derechos LGTB, los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, los derechos de las lesbianas, y está todo el mundo ahí en una batalla campal ahora mismo, que yo no tengo ni el conocimiento ni la perspectiva. Y yo creo que si no se hace bien, se puede llegar, si se cree que la solución es poner a un hombre en puntas y ya meterle en el escenario, entonces podemos llegar a esa situación, donde las mujeres sientan que sus trabajos están siendo, que ya que hay pocas oportunidades para las mujeres, que nos están quitando oportunidades, que si los roles ahora cambian, entonces hay que hacerlo bien, con sensibilidad, analizando por qué y teniendo una idea clara de cuál es el objetivo y qué es lo que se quiere conseguir. Perfecto, el vino está llamándonos ya, pero si hay alguna última pregunta, es vuestra oportunidad y me apetece mucho decir eso, es la primera vez que podéis decirlo ahora o callad para siempre. Bueno, pues veo que hay timidez, simplemente que muchísimas gracias, la verdad es que creo que ha sido un rato, he oído la palabra inspiración por ahí, es verdad, es un rato muy inspirador, hemos aprendido, hemos sentido, hemos escuchado y hemos conversado. Yo creo que estamos todos encantados, nos has dejado, no sea tan profundo, pero en un pequeño trance también, así que estamos también muy agradecidos y
si me lo permites, también muy orgullosos, ¿no? También de ti, de tu trabajo y de lo que hablaba antes, de tu claridad de ideas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias.